Reciban muchas bendiciones en esta mañana, queridos hermanos. Amén. Y como el Señor Jesucristo dijo en una ocasión en San Juan, capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Y como no puedo hacer nada sin Él, y ni aún hablar lo que tenga que hablar, por lo tanto necesitamos orar en esta mañana. Y les invito a ponerse en pie para que sea Dios el que pueda guiarme a hablar en su nombre. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos y en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, invocamos tu nombre, Padre, para pedir tu dirección en este día. Invocamos tu santo nombre para que tú puedas hablar a través de tu palabra. Oh Señor amado, quita todo tropiezo y obstáculo que pueda haber en nuestra vida en este momento, para que tu palabra pueda llegar sin ningún estorbo, para que tu palabra pueda penetrar aún en la dureza de nuestro corazón. Que tu Espíritu haga esa obra y esa labor para poder, Señor, oír, para poder, Padre, reconocer tu voz y aceptar en esta mañana tus instrucciones, tus mandamientos. Quedamos bajo la guía de tu Espíritu Santo. Y es en el nombre de tu amado, nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos orado. Amén. Puede tomar asiento, queridos hermanos. Nos sentimos dichosos, alegres, de saber que Dios todavía, hermanos, nos tiene respirando. Es un privilegio grande saber de que seguimos todavía en esta tierra y seguimos al lado de nuestros seres queridos, como ser nuestra familia, nuestros hijos. Eso es una dicha, hermano. Cada día, hermano, es un regalo de nuestro Dios. Es un privilegio, hermano. Somos privilegiados. Cuando nosotros ya conocemos al Señor, podemos ver las cosas de otra manera. Aún el aire que respiramos lo valoramos porque sabemos que es gracia de Dios. Voy a ir a la palabra, o acompáñeme conmigo a la escritura que vamos a estar usando, tomando esa palabra de Dios para nuestras vidas en este día. En Hebreos capítulo 12, versículo 12 hasta el versículo 17. Hebreos 12, 12 al 17. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice a su letra: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
Dios bendiga su palabra para este día. He titulado este mensaje Dejar de alcanzar la gracia de Dios, basado en el versículo 15. El tema para esta mañana es ese: dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y todos sabemos lo que es la gracia. Y la gracia es algo gratuito, algo que no hemos ganado, algo que no merecemos ni merecíamos, algo por el cual no podemos pagar ni a corto ni a largo plazo. Por lo tanto, el Señor decidió regalarlo. Y eso es la gracia de Dios, que incluye la salvación y la vida eterna. La gracia puede estar ahora, en este momento, al alcance de todos. Y cuando decimos que está al alcance, es que podemos obtenerla o tenerla, pero que también puede, en algún momento de la vida, alguien estar tan distante de la gracia que no la puede alcanzar, o que si se descuida puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué puede pasar? ¿O qué puede hacer para dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Qué puede hacer malo a alguien ya para estar lejos de la gracia de Dios y no poder alcanzarla? Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ese versículo 12 nos dice cómo alguien puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y cuando alguien puede dejar de alcanzar la gracia de Dios, según ese versículo, es porque está en una condición de derrota. Cuando alguien ha caído en un estado o en una condición de derrota, está dejando de alcanzar la gracia de Dios. Cuando dice levantar las manos caídas, es porque en un tiempo estuvieron levantadas. Es porque en un momento estuvieron alabando y glorificando el nombre de Dios. Las manos levantadas indican nada más y nada menos que un acto de adoración a Dios. Y muchos ya no están adorando a Dios. Muchos ya no están, queridos hermanos, con esas manos levantadas como las tenía Moisés en un tiempo. Y a veces muchos les da pena levantar las manos porque creen que eso es sectarismo. Eso es lo que quiere hacerle creer el diablo al cristiano, que levantar las manos es malo. Pero sus manos fueron dadas para glorificar a Dios. Sus pies fueron dados para honrar a Dios. Su boca, sus ojos, sus oídos, todo su ser fue dado para adorar al Señor. Por lo tanto, usted no puede avergonzarse de lo que Dios le dio para honrarlo. Amén, hermanos. Y ha llegado un momento y muchos se han quedado en cuarentena y no van a regresar porque fueron derrotados ya. Están en una condición de derrota. Los que antes levantaban las manos para decirle: Señor, aquí estoy, úsame, aquí estoy, Señor, para amarte, para glorificarte, ya no lo están haciendo. Y menciona otra cosa que nos hace caer en derrota: las rodillas paralizadas. ¿Quiénes tienen las rodillas paralizadas? Los que han tenido un accidente.
y han quedado en una silla de ruedas, incapacitados de moverse, incapacitados de valerse por sí mismos. Y sus rodillas ya no responden. Sus rodillas no les pueden ayudar. Mucho cristiano ha quedado paralizado. Ya no dobla sus rodillas. Ya no está orando. Ya no está clamando al Señor ni por su vida. Mucho menos por la iglesia. Mucho menos por sus hermanos. Cuando alguien ya no levanta sus manos para glorificar a Dios, ni dobla sus rodillas para hablar con Dios, está derrotado, queridos hermanos. Y cuando alguien ya cayó en un estado de derrota, está dejando de alcanzar la gracia de Dios. Debemos tener cuidados de no caer en un estado a tal grado que ya nos vamos, regresamos, hacemos cualquier tipo de labor y no oramos a Dios para esas cosas. Salimos, no doblamos rodillas. Regresamos y anochece y nos acostamos y no doblamos rodillas. No miramos al cielo y no levantamos nuestras manos en dirección arriba para adorar al Señor. Cuando un cristiano ya dejó de hacer eso, no es nadie ya, hermano. Dejó de ser lo que era. Y solamente es un mortal, como los muchos que están en el mundo. El cristiano es la diferencia en este mundo. El Hijo de Dios debe honrar el nombre que lleva de cristiano. No puede dejar de adorar a Dios. No puede dejar de levantar sus manos. Y no puede dejar de orar. Versículo 13. ¿Cuándo se deja de alcanzar la gracia de Dios? Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando alguien deja de alcanzar la gracia de Dios, punto número 2, es cuando no corrige sus defectos. Dice la Biblia que para que lo cojo no se salga del camino, el camino tiene que ser recto. El camino tiene que ser derecho. Y sabemos que cuando menciona ahí lo cojo, es un defecto en el cuerpo humano. Es como alguien que está quebrado de una rodilla. Y cuando va caminando para donde está el defecto, el cuerpo dice para un lado. La quebradura lo tira a un lado. Lo cojo del pie lo hace a un lado. Si está lo cojo en el pie izquierdo, lo tira al lado izquierdo, fuera del camino. Pero si el camino es recto, dice, puede ir en una, aunque sea cojo, puede ir en una dirección correcta. Pero si el camino lleva curvas, lleva quiebres, es más fácil salirse por el defecto que tiene en su cuerpo. Las debilidades son la cojera de todo cristiano. Mucho cristiano está cojeando no solamente en una manera, sino en muchas maneras, porque tiene muchas debilidades y está cojeando. Y si está cojeando, puede salirse del camino. Pero para no salirse del camino, dice la palabra, hay que hacer sendas derechas o caminos rectos. La vida que uno lleva depende si la cojera lo saca o no lo saca del camino. Hay que trazarse una meta, hay que trazarse un camino, hay que mirar un destino a donde uno quiere llegar.
aunque hayan defectos, aunque hayan debilidades, nunca nos saldremos del camino si tenemos un destino o una meta que alcanzar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Los defectos en este caso es una enfermedad, dice la palabra. Y que la única manera de sanar esas cojeras es haciendo un camino recto, viviendo en rectitud, viviendo como Dios manda a nuestra vida, queridos hermanos. Si no tenemos una meta trazada, ni un camino recto por el cual estamos transitando, las cojeras que hay en nuestra vida nos terminarán sacando del camino que lleva a vida eterna. Y perderemos lo más valioso y dejaremos de alcanzar la gracia de Dios. Entonces se deja de alcanzar la gracia de Dios cuando no se le pone cuidado a estas cojeras, ni se tiene bien claro nuestra meta o propósito que tenemos en Cristo Jesús. Amén, hermano. Hay muchos que en el cristianismo, hermano, solo están de paso, solo están pasando el agua. Como cuando le agarra el agua en algún lugar y usted temporalmente se mete en un lugar a cubrirse del agua mientras pasa. Muchos se han ido y a ustedes les consta que los hemos visto llegar y también los hemos visto salir. Llegan y se fueron porque sus cojeras los sacaron del camino y no tenían trazado un camino recto, ni una meta. Nunca supieron qué querían en sus vidas como cristianos, ni a dónde querían llegar, y por eso no permanecieron y se terminaron saliendo del camino. Versículo 14. Se deja de alcanzar la gracia de Dios cuando no se vive en santidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay que poner atención a lo que dice la palabra. Sin la santidad, dice, nadie verá al Señor. Se deja entonces de alcanzar la gracia de Dios cuando un cristiano ya no está viviendo en santidad. Vivió, estuvo viviendo, pero dejó de vivir en santidad, dejó de alcanzar la gracia de Dios. La santidad es una cualidad que existe permanente en nuestro Dios y en el Espíritu Santo. Y la santidad es una virtud que está en todo creyente verdadero. La santidad es indispensable en la vida de cada creyente. Así como el comer y el beber, que no debe faltar diariamente en la vida de todo ser humano, la santidad no debe faltar en cada cristiano. Si falta la santidad en cada cristiano, no va a poder ver a Dios. Puede hacer muchas cosas. Puede servir grandemente a la iglesia, a Dios en lo material, a la sociedad, a su semejante. Pero si no tiene santidad en su vida, no verá al Señor. La palabra santidad se desprende de una palabra en hebreo, kadosh, que significa santo, apartado o separado. La palabra kadosh implica una pureza en la vida de la persona. Implica pureza, tanto físicamente, las prácticas, moralmente, ceremonialmente y espiritualmente. Eso significa la santidad, que el cristiano debe vivir puro, externamente, y no hablo de la vestimenta, hablo de sus prácticas. Debe vivir puro, espiritualmente y ceremonialmente. Cuando adora a Dios, debe ser puro en todo aspecto. Se decía, hermanos,
que todo primogénito de él era consagrado a Dios y debía vivir en santidad hasta que él muriera, como el caso de Sansón, como el caso de Cristo Jesús, que vivió en santidad hasta el último día de su vida. Se deja de alcanzar la gracia de Dios, y esto es importante, cuando alguien, un cristiano, se vuelve profano. Hebreos 12, 16. Vayamos al versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Profanar significa hacer algo común. Profanar significa traspasar algo sagrado a una práctica común. Por ejemplo, estaba el día de reposo que debía ser santificado. Hacer otro tipo de actividades o trabajos o tener comportamientos inadecuados como si fuera cualquier día común. Ese día se estaba profanando. Cuando el nombre de Dios era pronunciado sin ningún tipo de reverencia, sin ningún tipo de respeto a su nombre, estaba siendo su nombre profanado. Cuando su nombre era usado falsamente, o cuando era usado para jurar, usando su nombre inadecuadamente, el nombre del Señor estaba siendo profanado. Estaba siendo humillado. Se estaba ensuciando su nombre y su dignidad. Cuando nosotros adoramos a Dios en un culto, y ese culto, ese día, no es común, como el que usted puede usar para hacer cualquier cosa. El día de adoración no es un día común, como el que usted puede ir a la playa y puede ir en sus chores o pantaloneta. Cuando adora al Señor no es un día común, como cuando usted puede ir al parque o puede ir a un lugar y hacer cualquier cosa. Cuando usted adora a Dios es un día sagrado para el Señor. Cuando usted viene aquí es un día consagrado y apartado para Él. Su comportamiento debe ser el mejor. El escuchar la palabra debe ser la atención precisa y con respeto al nombre del Señor. Cuando usted ora, debe saber que no es un día común y es un día en el que usted está hablando con nuestro Dios. Sus palabras deben ser sinceras. Su concentración debe ser única para el Señor. Todo lo que usted haga ese día es santo y consagrado para Él. El no hacerlo y mirarlo como una reunión, como si estuviéramos en una reunión social, en una reunión con políticos, estaría profanando el día de adoración a nuestro Señor. Amén, hermano. Aún a los niños se les enseña el orden, la reverencia y el respeto que se le debe tener al Señor cuando estamos adorando. El no hacerlo estamos ofendiendo, estamos insultando al Señor como si fuera cualquier individuo en la tierra. Hoy día se miran muchos desórdenes, queridos hermanos, en las adoraciones de que algunos individuos están rindiendo al Señor y lo miran como si fuera un baile, una discoteca, una broma, una juguetería. Hacen y deshacen con el nombre de nuestro Dios, lo humillan en su propia presencia y todavía le dicen que lo aman. Eso no puede ser. Dice que se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios cuando nuestro comportamiento es irreverente y irrespetuoso delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, desde que entramos a esa puerta, sabemos que nos reunimos con Él en este salón cada domingo. Estamos en su presencia y sus ángeles son testigos de que estamos aquí. Más cuando invocamos su nombre,
y le llamamos por su nombre y le pedimos favores de que haga a nuestra vida, mayormente deberíamos nosotros, hermanos, ser bastante cuidadosos con Él. Quiero decir, queridos hermanos, que el resultado de dejar, y ya voy cerrando el mensaje, el resultado de dejar de alcanzar la gracia de Dios es triste. El resultado de dejar alcanzar la gracia de Dios es doloroso. Lo leemos en el versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, hablando de Esaú. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué pasó con este varón? Dice, cuando dejó de alcanzar la gracia de Dios. Estamos hablando en el mismo contexto del versículo 15. Cuando Esaú dejó de alcanzar la gracia de Dios, porque deshonró